May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Comienza De los Anillos al Señor, dirigido por el padre José Miguel Márquez. De los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. Este es el tercer programa en la serie especial sobre literatura y fe. En el segundo programa empezábamos a ver la vida de Tolkien y también veíamos que el hilo conductor de El Silmarillion y El Señor de los Anillos es una historia maravillosa de esperanza contra toda esperanza, resultando ser así, paradójicamente, una bocanada fresca de esperanza, y en este sentido viene a ser un preanuncio sublime del Evangelio cristiano. Y veíamos que el tiempo sigue su curso natural, y al igual que el niño Jesús, Tolkien iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Era jovial y alegre por naturaleza, le encantaba el aire libre, pasear tranquilamente y pasarlo sanamente bien con sus buenos amigos, que le era fácil entablar. Y tenía una cualidad que mantendría a lo largo de su vida, la de rumiar, saborear las cosas en su interior, algo parecido a la Santísima Virgen María, guardando las cosas de Dios en su corazón. Por tanto, no era ni mucho menos superficial, sino más bien todo lo contrario. Proseguía sus estudios, donde veíamos, ¿verdad?, que claramente destacaba en el campo filológico. Con la ayuda de sus profesores indagaba cada vez más en la lingüística. Llegaban las vacaciones de verano y el padre Francis Morgan Osborne, el sacerdote tutor, llevaba a Tolkien y a su hermano pequeño Hilary a Lyme Regis, donde lo pasaban bien por las playas. Como el padre Francis era hombre sensible, se dio cuenta de que los adolescentes hermanos no eran felices en la casa de su tía, por lo que al comienzo de 1908 les buscó alojamiento en Birmingham, en unas habitaciones que alquilaba la señora Faulkner, cerca del oratorio de San Felipe Neri. La habitación de los hermanos estaba en la segunda planta, y justamente debajo vivía una bella joven huérfana, llamada Edith Mary Pratt. Ella tocaba muy bien el piano, y los tres se hicieron muy buenos amigos. Pero la amistad entre Tolkien e Edith, 3 años mayor que él, llegó a ser bastante más que simple amistad juvenil, pues se enamoraron. Fue el primer y único amor en la vida de Tolkien, algo muy parecido del enamoramiento del hombre Beren y la elfa Lúthien cuando el mundo creado era joven, durante la primera edad de la Tierra Media, tema merecedor de comentario en su momento. Pero el padre Francis seguía siendo el tutor legal, y Tolkien, con sus 16 años, era aún menor de edad hasta cumplir los 21. Al sacerdote le preocupaba que el joven Tolkien se distraía demasiado de sus estudios, y era un momento importante para él, pues tenía que sacar beca y aprobar su ingreso en la Universidad de Oxford, y para ello tenía que estudiar muy en serio. Así que tomó la firme decisión de decirle a Tolkien que, para su bien, no se viera tanto con Edith, al menos durante esos años cruciales. Sin duda, fueron unos años muy duros para Tolkien e Edith, pues realmente se amaban, pero el fuerte sentido del deber y el amor obediente que Tolkien honradamente consideraba que le debía al padre Francis, que había sido un padre más que la mayoría de los verdaderos padres, según llegó a decir él, le movió a sacrificarse, a no verse con quien sería con el tiempo su esposa. Estuvo movido a sacrificar verse con aquella que sería con el tiempo su esposa. Tolkien siempre agradeció
al padre Francis su cuidado, incluso esta decisión difícil que le supuso mucho sacrificio, pero que sirvió para hacer más auténtico el amor que sentía hacia el padre Francis y hacia Edith. A finales de 1910, a Tolkien le fue concedida una beca para estudiar en la Exeter College, vinculada a la Universidad de Oxford. Como hogar de Tolkien durante sus años de universitario, siempre le impresionó la grandiosidad del campus. La formación académica era personal, donde los tutores hacían leer a cada estudiante muchos libros, sobre los que luego el alumno tenía que pensar y discurrir, formar sus propias opiniones, sometiéndolas a examen crítico, y luego hacer sus propios ensayos. Esto hacía perder el miedo de hablar en público y ayudaba a desarrollar un espíritu crítico sobre los pareceres ajenos y propios. Fue durante estos años donde Tolkien fue decantándose más a favor de autores germánicos que griegos y latinos, y fue también allí donde descubrió el celta y el Kalevala finés, un conjunto de historias y mitos de los héroes de Finlandia. Con el tiempo llegó a examinarse en clásicas que en Oxford se llamaba Honor Moderations, donde sacó un alfa pura, matrícula de honor, en su asignatura favorita, Filología Comparada, donde sigue siendo una autoridad académica indiscutible en esta disciplina. Se trasladó al Oxford English School, de exigente nivel académico, donde prosiguió sus estudios lingüísticos. Se familiarizó aquí con las sagas del noruego antiguo y la mitología islandesa, que también le sirvieron de inspiración para la creación de su propia mitología, aunque por ser la suya propia, con claro trasfondo cristiano implícito. Los gustos literarios de Tolkien terminaban con Geoffrey Chaucer del siglo XIV, pues siempre prefirió el tono heroico y arcaico del lenguaje en que estaban escritas las primeras obras de la literatura europea. Al ir de vacaciones de verano a Cornualles, Tolkien quedaba impresionado por la inmensidad del mar, los arrecifes y las montañas. Todos estos bellos paisajes, junto con sus imborrables recuerdos rurales de Sarehole en su niñez, y también los aborrecibles recuerdos de la industria de Birmingham, le inspirarían para crear su propio mundo mítico y sus historias. Empezó a escribir versos, prosa y poemas. Estos comienzos fueron el origen de sus grandes obras literarias. Eduardo Segura, en su libro J.R.R. Tolkien, El mago de las palabras, así lo describe, y le cito. En 1915, o sea, ya en plena Primera Guerra Mundial, ya había desarrollado una lengua inspirada en el finés, e incluso había redactado poemas en ella. Comenzó a plantearse la necesidad de crear un conjunto de historias conectadas unas con otras que hiciesen creíble ese idioma. Siempre trabajaba como un filólogo, es decir, hacia atrás, tratando de averiguar cómo habían sido las palabras en el pasado y cuál era el argumento que las unía y hacía coherentes a través de la historia. Al fin llegó el tiempo para casarse con el único amor de su vida, que felizmente tuvo lugar en la parroquia de Warwick el 22 de marzo de 1916. Pero Edith había sido una devota anglicana y eso era un obstáculo a superar, ya que Tolkien consideraba que la reforma, entre comillas, protestante, con su falta de coherencia y seriedad, había ridiculizado el cristianismo, aparte de estropear la estructura sacramental de la redención. Resulta irónicamente curioso que un católico seglar, con sólidas raíces en la tradición católica, poseía una comprensión bastante más acertada y clarividente que algunos ministros ordenados modernos acerca de cómo enfocar la acción apostólica de la Iglesia, cuando tales ministros ordenados son los mismos que continua y vanamente claman por seglares comprometidos, entre paréntesis SIC, con la pastoral, cuando la pastoral es un asunto que atañe a los pastores. Pero en fin, no encuentran tales seglares preparados porque tal vez no los hay, y no los hay porque no se ha evangelizado bien en comunión con la tradición de la Madre Iglesia. Bien, Edith estaba indecisa con respecto a convertirse al catolicismo,
pero al final se mostró favorable, aunque tardó su tiempo. Y al igual que pasó a la madre de Tolkien, también tuvo que sufrir disgustos por la incomprensión de este paso importante. Tolkien intentaba consolarla, diciéndole que su madre había sido perseguida por vivir en la verdad, al igual que él, así que ella también lo sería. Los dos tenían una personalidad fuerte, por lo que habrían de discutir con frecuencia acerca de estas cosas importantes, pero también aprendieron que el perdón mutuo era fruto de su amor mutuo. Muy poco después de casarse, Tolkien tuvo que cumplir con su deber patriótico de servir en el ejército británico, destinado al frente occidental, a Flandes, y a defender el río Somme. La Gran Guerra, una de las más crueles en la historia, la Primera Guerra Mundial, supuso una enorme convulsión del mundo de entonces. Un párrafo lúcido del ya citado Eduardo Segura resume muy certeramente la imborrable influencia de esta guerra en Tolkien y, por analogía, en los acontecimientos en El Señor de los Anillos. Y le cito: «Es muy difícil explicar la impresión que una experiencia como la guerra deja en el alma de cualquier persona. Tolkien era, además, un hombre muy sensible. Los horrores que él vivió en las trincheras se imprimieron para siempre en su memoria. Pero no se convirtió en un irónico pesimista, ni en un cínico, y menos aún en un ser melancólico, como ocurrió con muchos de los supervivientes de aquel infierno. Tolkien no sobrevivió solamente a la guerra, sino también el odio y la desesperación. Subráyese esto. En 1918, la vida, una vez más, seguiría su curso. Y no habría lugar para la renuncia a seguir caminando, aún en medio del dolor y la pérdida». Hasta ahí la cita de Eduardo Segura. De enormes bajas en todos los frentes, tanto de ingleses y tropas de la Commonwealth, franceses, italianos, rusos y norteamericanos, como de los enemigos alemanes, austrohúngaros y turcos, y en cuanto a sus amigos de niñez, Tolkien perdió a todos menos uno en las horrorosas ciénagas de Flandes. Los oficiales no agradaban especialmente a Tolkien, que prefirió estar con los soldados de a pie y los suboficiales. A estos los veía como hombres particularmente nobles y leales, que hacían lo que debían porque consideraban que era su deber, no porque les gustase hacerlo necesariamente. De estos hombres corrientes pero extraordinariamente valientes, Tolkien aprendió mucho y se inspiró en ellos para forjar el carácter de los halflings, los medianos, los hobbits, una gente que amaba el campo, apacible, sencilla, de escasa imaginación, pero de mucho corazón, sentido común, sensatez, valor y lealtad inquebrantables a la hora de la dura prueba. Tolkien escribió acerca de uno de los personajes clave del Señor de los Anillos, y le cito: «Mi Sam Gamgee es en realidad un reflejo del soldado inglés, de los asistentes y soldados rasos que conocí en la guerra de 1914 y que me parecieron tan superiores a mí mismo». De sus recuerdos de pesadilla en la guerra vemos claros indicios en la descripción de Mordor, la tierra del Señor Oscuro, las ciénagas de los muertos que Frodo, Sam y Sméagol Gollum atraviesan al acercarse a las montañas ominosas del País de la Sombra, la tierra arrasada, quemada, los árboles mutilados y retorcidos, los rostros horribles de los cadáveres. Son ecos del aire irrespirable de las trincheras de Flandes, llenas de cadáveres de jóvenes, cuyos ojos inertes miraban al vacío. Tolkien cayó enfermo con la temible fiebre de las trincheras, por lo que fue evacuado en un barco hospital a Inglaterra. Cuando el 11 de noviembre de 1918 terminó, supuestamente, la guerra que habría de acabar con las guerras, al regresar Tolkien a Oxford, encontró que sólo unas 300 personas de los 3.000 residentes de la ciudad universitaria habían sobrevivido a la Gran Guerra
de 1914 a 1918. Disponemos seguidamente de una pausa en el que escucharemos la voz del propio Tolkien leyendo de su obra y también de la música de la banda sonora de la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos. Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe, de los Anillos al Señor en J.R.R. Tolkien. Pero el camino de la vida, como todas las grandes historias dignas de ser contadas, esas historias que realmente cuentan, sigue y sigue imparable. Tolkien llegó a trabajar como lector de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Al matrimonio le fueron naciendo sucesivamente los 4 hijos. Como buen padre de familia, Tolkien dedicaba mucho tiempo a su esposa y a sus hijos, con quienes se mostró ser cariñoso. Como él era un profesor e investigador de gran capacidad, la Universidad de Leeds le nombró profesor de lengua inglesa en 1924. Y en 1925 llegó la oportunidad de incorporarse a la plaza vacante de profesor de anglosajón en la prestigiosa Universidad de Oxford. Como era el más joven de los aspirantes y por tanto con menos experiencia, y porque era, además, abierta y decididamente católico romano, parecía que tenía algunas desventajas, pero su competencia en la materia era incuestionable y por fin consiguió, merecidamente, ese puesto. Con este paso empezaba la época más estable para Tolkien, como profesor universitario y como buen padre de familia. Preparaba concienzudamente sus clases, ayudaba a sus hijos con sus deberes, hacía los recados con su esposa, cuando su esposa le pedía, y cuando iba y venía a la ciudad en bicicleta. Se reunía con sus amigos, con profesores y tutores de la universidad, escribía libros y cartas, y pensaba cada vez más intensamente en su creciente teoría literaria acerca del género de mito o cuento de hadas y su capacidad subcreativa de comunicar la verdad de la revelación cristiana. En 1926 conoció a Clive Staples Lewis, Jack, que sería un gran amigo personal suyo, pues ambos tenían inteligencias privilegiadas y compartían los mismos intereses literarios e inquietudes espirituales. Tolkien, como católico tradicional absolutamente convencido, tuvo que topar naturalmente con muchas corrientes de pensamiento y opinión en el ambiente universitario, pero él siempre siguió plenamente seguro de la verdad objetiva de la fe que había heredado de los apóstoles, por medio de los sacrificios de su querida madre y la generosa dedicación del padre Francis.
como muy agudamente comenta Joseph Pearce en su magnífico libro Tolkien, Hombre y Mito, y le cito, para Tolkien el catolicismo no era una opinión que uno suscribía, sino una realidad a la que uno se sometía. En pocas palabras, y dejando de lado la pseudopsicología, Tolkien siguió siendo católico por la simple y terminantemente razón de que para él el catolicismo era la verdad. Pues bien, gracias a sus encuentros amigables y con grupos universitarios de debate en los que los asistentes compartían similares inquietudes intelectuales, literarias y espirituales, se llegó a formar el grupo de amigos los Inklings, cuya definición en inglés medieval es noción vaga, intuición, sospecha. Desde 1933 hasta 1962 se reunieron Tolkien, Lewis, Owen Barfield, abogado de Londres, Hugo Dyson, profesor en Reading y en Oxford, Warnie Lewis, hermano de Jack, R. Hubbard, médico de Oxford que atendía a las familias de Tolkien y de Lewis, Charles Williams, editor, y con el tiempo también Christopher Tolkien, uno de los hijos de John Tolkien, John Ronald de J.R.R. Tolkien. Eran encuentros informales entre amigos con muchas cosas en común, reuniones para conversar, debatir, compartir perspectivas religiosas, cantos, poesía, prosa, que hacía crecer la unión de corazones entre ellos. Y gracias a estos encuentros, y gracias al apostolado directo del propio Tolkien, Lewis, con el tiempo, pasó de su agnosticismo existencial a abrazar la fe cristiana. Aunque no llegó a confesar la fe católica, se mantuvo en el anglicanismo en que había sido educado desde pequeño, si bien teológicamente era un católico extraordinario. Algunos le habían advertido de que no se fiara de los papistas y los filólogos, cosa irónicamente curiosa, pues como diría C.S. Lewis acerca de su amistad, Tolkien era ambas cosas. Sus conversaciones con Tolkien acerca de la religión y el género literario de mito como vehículo para reflejar la verdad revelada fueron los decisivos para su conversión al cristianismo. Al grupo de los Inklings, Lewis dedicó su autobiografía, en la que cuenta la historia de su propia conversión, y escogió como título Cautivado por la alegría. En gran parte, eso de estar cautivado por la alegría, expresión feliz donde las hay, se debe a la amistad personal con Tolkien y también gracias a El Señor de los Anillos. Disponemos de una pausa. Mia
Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe de Los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien. Bien, pasamos a abordar ahora más directamente El Señor de los Anillos, la verdad cristiana detrás del mito de Tolkien. I cannot read the fiery letters, said Frodo in a quavering voice. No, said Gandalf, but I can. The letters are Elvish, an ancient mode, the language that of Mordor, which I will not utter here. For this in the common tongue is what is said, close enough. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, in the darkness bind them. There's only 2 lines of a verse long known in elven lore. 3 rings for the elven kings under the sky, 7 for the dwarf lords in their halls of stone, 9 for mortal men doomed to die, 1 for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. 1 ring to rule them all, 1 ring to find them, 1 ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, 1 anillo para gobernarlos a todos, 1 anillo para encontrarlos, 1 anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. A decir verdad, Tolkien no se consideraba un escritor católico, sino más bien un católico que resultaba ser escritor. Y asimismo, El Señor de los Anillos no es una apología ni alegoría del cristianismo propiamente, ni de ninguna otra cosa, pero sí es aplicable a muchas realidades y, leído bien, puede hacer paradójicamente más por la evangelización. He aquí precisamente donde radica su genialidad original. Ya estaba concluido El Señor de los Anillos, pero poco antes de su eventual publicación, en una carta que Tolkien recibió el 2 de diciembre de 1953 del padre Robert Murray, jesuita, nieto de Sir James Murray, fundador del Oxford English Dictionary, y amigo íntimo de su familia, Tolkien le respondió el mismo día. Estaba muy contento de que el padre Murray le había mencionado algunas observaciones e impresiones agudas acerca de lo que sería su obra magna. Entre otras cosas, al padre Murray le parecía que el personaje de Galadriel, la reina de los altos elfos de Lothlórien, tenía ciertas semejanzas con la Santísima Virgen María, y la impresión en general de que El Señor de los Anillos se mostraba particularmente compatible con la perspectiva teológica católica acerca del orden de la gracia. En su carta de respuesta, carta número 142, en la serie de cartas, en la colección de cartas publicadas, Tolkien reconoció, y le cito, «El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica. De manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión». Y esta cita es especialmente importante. Con respecto a la alusión a la Virgen María y la compatibilidad con el orden de la gracia, dijo, y cito de nuevo, «Me animó especialmente lo que tú has dicho, pues eres más perceptivo
especialmente en ciertas direcciones, que ningún otro, y aún a mí me has revelado con mayor claridad ciertos aspectos de mi obra. Creo que sé exactamente lo que quieres decir con el orden de la gracia, y por supuesto, con tus referencias a Nuestra Señora, sobre la cual se funda toda mi escasa percepción de la belleza, tanto en majestad como en simplicidad. La honda espiritualidad católica de Tolkien fue marcada, como no podría ser de otra manera, por una filial devoción a la Virgen María. Conocía bien la historia, el valor y alcances teológicos de los 4 dogmas marianos: maternidad divina, perpetua virginidad, inmaculada concepción y asunción a los cielos, y magistralmente los incorporó a su obra mitológica épica, si bien de manera implícita. Puesto que la Santísima Virgen es la criatura humana más agraciada y más agradecida, y ahí tenemos el cántico evangélico del Magnificat de las vísperas, ¿no? Magnificat anima mea Dominum, proclama mi alma la grandeza del Señor. Es asimismo la criatura humana más cercana a Dios, justamente porque participa en plenitud de la gracia de la redención, en su caso, preservándola del pecado original, por su divino Hijo, y por tanto es la criatura humana más divinizada, que en esto consiste esencialmente la salvación en Cristo, la divinización o deificación del hombre por gracia, es decir, la participación en la naturaleza divina, divine consortium nature, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola 1:4. Pues bien, María siempre Virgen es el fruto más excelso de la redención y la flor más hermosa de la creación. Por medio de ella ha venido la gracia de Dios en persona, nuestro Señor Jesucristo. Todo cuanto el Señor quiere hacer por la humanidad, lo ha hecho, y con creces, en María, su Santísima Madre. A aquella a quien los católicos sencillamente llamamos con cariño Nuestra Señora, y Nuestra Señora de tantas advocaciones, es el centro mismo de un universo de belleza creado por Dios Padre mediante su Verbo Hijo eterno en el Espíritu Santo. Y así, en El Señor de los Anillos, como señala Stratford Caldecott en su magnífico libro Secret Fire, The Spiritual Vision of J.R.R. Tolkien, Fuego Secreto, la visión espiritual de J.R.R. Tolkien, en la página 55, y cito: las bellezas naturales de los paisajes y los bosques, las montañas y los ríos, y la belleza moral del heroísmo e integridad, de la amistad y la honestidad, todo lo cual se celebra en el mundo imaginario de Tolkien, son dones de Dios que vienen mediante ella, y ella es la medida de tales dones, su belleza la esencia concentrada de los mismos. Para los católicos, la Virgen María tiene toda la belleza que Eva perdió, y así como Eva fue la madre de los vivientes en el mundo que ha pasado, ella es la madre del mundo por venir. Hasta ahí la cita. Un admirable comentario litúrgico de esto mismo lo tenemos en el hermoso prefacio cuarto de Adviento del Misal Romano, edición española, llamado de Pablo VI, o según la forma ordinaria del rito romano, como lo ha designado el Papa Benedicto XVI, cuando su audaz motu proprio, Summorum Pontificum, del 7 de julio de 2007, cuando restauró el rito romano tradicional, o forma extraordinaria, con arreglo de los libros litúrgicos anteriores a la Reforma Postconciliar del Beato Juan XXIII en 1962. Bien, pero el cuerpo central del nuevo prefacio en cuestión canta así el misterio. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Presencias del arquetipo mariano se hallan en personajes clave,
como Galadriel y Elbereth. La primera, portadora de Nenya, uno de los 3 anillos de los altos elfos que Sauron, el Señor Oscuro, jamás pervirtió, fue un personaje cuyo desarrollo experimentó una evolución en la literatura de Tolkien, quedando finalmente, si bien no del todo inmaculada, por aquel épico episodio de la Primera Edad con la rebelión de los elfos Noldor contra los ángeles guardianes de la Tierra Media, los Valar, que finalmente Galadriel se opuso, pero sí quedando como un personaje de gran belleza y nobleza por su resistencia contra los designios del Señor Oscuro Sauron, incluyendo la fortaleza moral de reclamar el anillo único para sí misma, cuando Frodo le ofrece esa posibilidad para verse libre de su peso, en la escena en Lothlórien del espejo de Galadriel en la Comunidad del Anillo. La Virgen María, asunta en alma y cuerpo, es decir, en la plenitud de su ser humano, se le venera en la tradición católica como la Reina del Cielo, Regina Coeli, y la Estrella del Mar, Stella Maris. De hecho, la primera advocación es una de las antífonas marianas de la liturgia del tiempo pascual, mientras que la segunda es un himno que arraigó en el pueblo fiel. Pues bien, en el Legendarium de Tolkien, es decir, el Silmarillion, hay una sugerente combinación, pues Elbereth es la patrona celestial venerada por los elfos como Reina de las Estrellas, cuyo brillo transmite luz estelar de las moradas celestiales, la luz estelar que brilla en la oscuridad, y particularmente sobre el mar, representa la vida, la gracia, el amor creativo de Dios, es decir, Ilúvatar. Y así estamos ante el corazón creyente de Tolkien y en el corazón de su literatura mitológica. Para él, la luz en cierto sentido es femenina, incluso al sol se le refiere como ella por los elfos, y como María se le puede considerar con toda razón la mediadora universal de todas las gracias, y esto no obstante la proclamación o no por parte de la autoridad apostólica de la Iglesia, que así lo define dogmáticamente, está presente de manera implícita en la belleza de la creación, en el caso que nos ocupa, en la subcreación literaria de Tolkien. ¿Qué es la belleza terrena fugaz sino un destello de la belleza celestial representado en el frasco de la estrella de Eärendil que Galadriel da como precioso regalo a Frodo ante su partida de Lothlórien? Una estrella, una chispa divina de luz para alumbrar los oscuros caminos de éste y su fidelísimo amigo Sam, por las sendas altamente peligrosas, por la tierra ominosa de la sombra. Una luz, la divina, que alumbra cuando todas las demás luces humanas se oscurecen. Leemos al respecto un pasaje significativo del libro de la sabiduría, el más tardío del Antiguo Testamento. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se puede contemplar por analogía al que las creó. Sabiduría 13:5. Pues las indudables bellezas de la creación terrena de la Tierra Media no son ciertamente las bellezas incomparables de las bellezas celestiales, pero una estrella brillante sí sirve para guiarnos hacia la fuente de toda belleza, Dios, al igual que una estrella luminosa, María, puede guiarnos mientras navegamos por el mar. Y así, con toda naturalidad, tenemos ya la entrañable figura de la estrella del mar, la Virgen María, que brilla desde el cielo como guía segura hacia Cristo. Es el Ave Maristella, himno mariano en la liturgia del oficio divino que Tolkien conoció en su niñez y juventud. Su versión inglesa es así: Hail, Queen of Heaven, the ocean star, guide of the wanderer here below. Thrown on life's surge, we claim thy care. Save us from peril and from woe. Mother of Christ, star of the sea, pray for the wanderer, pray for me. Y en su versión española: Salve,
Reina del cielo, la estrella del océano, guía del peregrino aquí abajo. En medio de esta vida te clamamos por tu cuidado. Sálvanos del peligro y de la tristeza. Madre de Cristo, estrella del mar, ruega por el peregrino, ruega por mí. Eco de este himno católico tradicional lo tenemos en la tonalidad del hermoso canto de los elfos en los puertos grises que alcanzan a oír Frodo y Sam. Y así suena en su versión élfica. A Elbereth, Gilthoniel, si libren pena Miriel, o Menel Aglar Elenaz, Gilthoniel, a Elbereth. Y en su versión inglesa, O Elbereth, Gilthoniel, we still remember, we who dwell in this far land beneath the trees, thy starlight and the western seas. Y en su versión española, A Elbereth, Gilthoniel, aún recordamos nosotros que vivimos bajo los árboles en esta tierra lejana, la luz de las estrellas sobre los mares de Occidente. Disponemos de otra pausa. Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe de Los Anillos al Señor en J.R.R. Tolkien. Y más adelante, en su carta al padre Murray, curiosamente Tolkien hace un comentario aparentemente paradójico que resulta ser clave para comprender el alcance cristiano de su obra. Y le cito: esa es la causa por la que no incluí o he eliminado toda referencia a nada que se parezca a la religión, ya sean cultos o prácticas, en el mundo imaginario. Porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y el simbolismo. Subrayes esto. Tolkien explica así su decisión porque quiere que su libro fuera ortodoxo desde el punto de vista de la teología natural, moviéndose en el contexto de un universo esencialmente sacramental en sentido amplio, muy apreciada y definida por la Iglesia en numerosas intervenciones del magisterio pontificio y más sistemáticamente en el Concilio Vaticano I, celebrado en 1869-1870, por la cual se pueden aprender, con H intercalada, las verdades sobre Dios y sobre el hombre, esto es la antropología teológica, a partir de las cosas creadas, la naturaleza, el mundo, el mismo hombre, con el uso de la razón. No que la sola razón puede llegar a comprender mejor a Dios y a su creación. Para ello es necesario el don de la fe. Y aún así no agotamos el conocimiento divino. Pero la fe, no siendo racionalismo puro, sí es razonable.
nada más lejos de la fe católica y apostólica es el fenómeno del fideísmo, según el cual se cree, pero minando las razones que fundamentan el por qué se cree lo que se cree, desgraciadamente muy en boga en ciertos teólogos modernos. De ahí que la razón de la religiosidad en la obra de Tolkien es siempre implícita, quedando absorbida en la narración histórica y en el profundo simbolismo, gran cualidad literaria porque se ha demostrado con creces que este estilo atrae tanto a paganos como a cristianos. Y esto da pie a otra referencia imprescindible para situar mejor nuestra comprensión de El Señor de los Anillos. Es la de tener presente su contexto histórico dentro de toda la obra mitológica de su autor. Necesariamente implica situarlo con referencia directa con el Silmarillion, obra de su vida y corazón, que acompañó a Tolkien durante unos 60 años, que nunca llegó a terminar, pero que su hijo Christopher llegara a recopilar diversos escritos para darle forma coherente para su publicación después de la muerte de su padre, concretamente 4 años después, en 1977, en su primera edición. Mucho más claramente que en El Señor de los Anillos, hay muchas referencias explícitamente religiosas, con clara perspectiva cristiana, en el Silmarillion. Una opinión bastante difundida sobre el trasfondo de la supuesta lucha eterna entre el bien y el mal, sin más, en El Señor de los Anillos no hace justicia al tema realmente de fondo de la obra de nuestro muy querido autor. En cierta ocasión escribió en una carta 186 de la colección de cartas publicadas, y cito: «No creo que ni siquiera el poder o el dominio sean el verdadero centro de mi historia. El verdadero tema para mí se centra en algo mucho más permanente y difícil, la muerte y la inmortalidad, el misterio de amor por el mundo en los corazones de una raza condenada, entre comillas, a partir y aparentemente a perderlo, los hombres mortales, y la angustia en los corazones de una raza condenada, entre comillas, a no partir, en tanto su entera historia no se haya completado, los elfos inmortales». Y aquí, con esta cita de Tolkien, el propio Tolkien, estamos en el meollo de la cuestión, en el corazón de su mitología cristiana. Y bien, aunque sea unas pinceladas, me veo obligado a hacer algunas alusiones breves a el Silmarillion para mejor contextualizar los personajes y acontecimientos cronológicamente posteriores en El Señor de los Anillos. El Silmarillion relata con gran fuerza y belleza las historias de la primera y segunda edad, la creación de la tierra en el principio por parte del Dios único, cuyo nombre en lengua élfica, Ilúvatar, significa Padre de todos. Dios creó de la nada a los Ainur, the Holy Ones, los sagrados, vástagos de su pensamiento, o sea, vienen a ser los ángeles bíblicos o los dioses paganos, y les propuso temas de música para que cantasen bellezas en armonía y así tomar parte en la creación de la tierra. Cantaron ante él y sus voces eran como arpas y laúdes, pífanos y trompetas, violas y órganos. Y Dios se complació, porque eran buenos y hermosos los seres espirituales que había creado. Al comienzo de la música, cada Ainur cantaba solo mientras los demás escuchaban, pues cada Ainur comprendía solo la parte de la música que le correspondía y eran lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. Es la cita directa de El Silmarillion. Se me sugiere una maravillosa descripción de lo que es la Iglesia. En todo caso, la segunda parte es una bella descripción de lo que de hecho es la Iglesia celestial, la comunión de los santos en su estado de glorificación, unisonancia y armonía dentro de la diversidad.
Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar: del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis juntos y en armonía una gran música. Pues bien, los bellos temas musicales llegaron a ser dulces y sobrecogedores, hasta crear los seres a imagen y semejanza de Dios Ilúvatar sobre la tierra. Los hijos mayores serían los elfos inmortales, aunque eso de inmortales habrá que matizar. La raza más hermosa y noble de todas. Los hijos menores sería la raza de los hombres mortales y los emparentados hobbits, mientras que los enanos fueron creados después. Pero, así como ocurrió con la creación real de nuestro mundo, tal como la tradición católica lo recoge, uno de los ángeles, en la mitología de Tolkien, llamado Melkor, luego Morgoth, se rebeló, por su orgullo y soberbia, contra la armonía celestial y terrena, y a propósito, desafinó en el canto de los Ainur. Eso hizo que la creación salida buena de las manos de Dios se estropeara, pues ya no había armonía musical, ni por tanto armonía en la obra de la creación, según la voluntad de Ilúvatar. Por instigación, Morgoth sembró desconcierto y miedo a la muerte, a los hombres mortales, haciéndoles sentir envidia de los elfos inmortales. Y aquí podemos ver un claro eco de un pasaje altamente significativo en la epístola a los Hebreos 2, 14 al 15. Porque así como los hijos comparten la sangre y la carne, también Cristo participó de ellas, para destruir con la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar así a todos los que con miedo a la muerte estaban toda su vida sujetos a la esclavitud. La diferencia de naturaleza entre la inmortalidad de los elfos y la mortalidad de los hombres, ambos creados a imagen y semejanza de Dios Ilúvatar, desempeña un papel crucial en el desarrollo de los acontecimientos, tanto en el Silmarillion como en El Señor de los Anillos. Estamos ante el tema estrella de la mitología de Tolkien: el paso del tiempo y la eternidad, la vida y la evasión de la muerte. Pero hemos de entender que la inmortalidad de los elfos es, en realidad, una especie de gran longevidad. Con el fin del tiempo y del mundo, también los elfos morirían, y Dios no les había revelado aún lo que sería de ellos después. Mientras que la mortalidad de los hombres es más fácil de comprender, porque esto nos atañe a nosotros también. El hombre es un ser mortal por naturaleza, pero en el origen de la creación, como leemos en el libro del Génesis, ¿verdad?, la muerte no era castigo antes de la caída de Adán y Eva, bajo engaño del maligno, sino que la muerte era un don divino. Sería común dormirse en el Señor plácidamente, una especie de asunción, como es el caso singular de la Virgen María, para unirse a Dios más plenamente en un estado de gloria, en un destino más allá de los confines del mundo. La teología católica, especialmente la de los padres orientales, lo llama la divinización del hombre. Pero Dios, en la mitología deliberadamente precristiana de Tolkien, aún no se ha revelado en plenitud con la encarnación del Verbo Eterno y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí el tercer programa especial en la serie Literatura y Fe, de los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. May it be an evening star, shines
Han escuchado en Radio María De los Anillos al Señor, un programa dirigido por el padre José Miguel Marqués.